Todos los martes de 10 a 12 encontrar nuestro punto fuerte. Ahora seguimos con más cronistas territoriales. Algo de historia. ¿Qué pasó con Evita después del golpe del 55? Bueno, Marcela, seguimos con un poquito de historia. Perfecto. Bueno, Evita fue la bandera de los humildes, la jefa espiritual de la nación, la más amada, la más odiada, despertó pasiones y críticas. Se convirtió en una leyenda. Su nombre escribió un capítulo único en la historia argentina de este siglo, y el mundo la llama simplemente Evita. María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Hija legítima y legítima, esa marginalidad empujó su destino. Viajó a Buenos Aires y se convirtió en actriz con mucha suerte. En 1944 conoció a Juan Domingo Perón, con el que se casó al año siguiente, y lo acompañó en su ascenso al poder. Durante la presidencia de su esposo impulsó el voto femenino, pero fue su labor social dirigida a los humildes lo que la transformó en mito. Murió de cáncer el 26 de julio de 1952. Sí, Marta, Eva Perón murió en 1952. Su pelo es aún bello y rubio. Su rostro delicado parece el de una muñeca. Su cadáver es el máximo exponente de la perfección en el arte de embalsamamiento, y ahora permanece 4,5 metros bajo tierra, en el panteón de su familia, en un cementerio de Buenos Aires. Eva, la más vibrante personalidad que haya conocido América del Sur, descansa por fin. Ha sido sepultada en su tierra, a donde regresó tras un secreto misterioso. Fue un exilio que duró 16 años, Marcela. Decime, y realmente esto fue muy triste para nuestro pueblo, su muerte. Sí, durante ese lapso nunca llegaron a despintarse las leyendas que cubrían los muros de Buenos Aires. La ciudad que la adoraba, devuelvan el cadáver de Evita. Evita era el sobrenombre que daba a su heroína los descamisados de los pobres de Argentina. La devoción de los pobres hizo a Eva Perón, por cierto tiempo, la mujer más poderosa del mundo. Eva, hija ilegítima de una pobre mujer provinciana, nació en 1919, aunque con inconfundible feminidad aseguraba que su año de nacimiento era 1922. Marcela, ¿y cómo llega ella a Buenos Aires desde Lobos? Y Eva, cuando cumplió 15 años, se trasladó a Buenos Aires y trató de encontrar trabajo como actriz. Tenía en ese entonces unos 22 años cuando conoció al general Juan Perón. Muy jovencita. Sí, muy joven, él la doblaba en edad. Mira. En esa época era una estrella de la radiofonía. Ganaba unos 10 pesos por semana. Presentaba novedades discográficas y era protagonista de radionovelas baratas. Perón, junto con otros líderes militares de la Junta de Gobierno argentino, llegó a la emisora para solicitar fondos en beneficio de las víctimas de un terremoto. Del terremoto del 44 de San Juan. Sí. Fue terrible. Decime, ¿qué pasó? Y en ese momento el coronel, que era un juvenil, erguido y atlético militar de 48 años, quedó cautivada por la profunda y seductora voz de Eva. Qué bárbaro. A partir de ese momento, fue Eva la que recaudó dinero para el Ministerio de Acción Social de Perón. Así fue como se convirtió en su portavoz femenina. Sí, ella decía, a él le importa un pimiento los uniformes brillantes y los smoking. Sus únicos amigos son ustedes, los descamisados. Eso decía Evita. Sí. Decime, ¿y qué pasó cuando a Perón lo destituyeron? Perón fue destituido por el resto de la Junta de Gobierno en 1945. Fue Eva la que, sin duda, lo ayuda como nadie. Organiza el apoyo a los jóvenes oficiales y los trabajadores colaboran para restaurarlo en el poder. 2 meses después de ese episodio se casaron
y al año siguiente, con Eva a su lado, Perón entró con toda la pompa en el Palacio Presidencial, a hombro de los descamisados y con el apoyo de los poderosos sindicatos. La esposa del presidente, Eva, fue una mujer de contraste, se cubría de joyas y bisones, pero al mismo tiempo creaba una fundación de ayuda social y organizaba la distribución de ropa usada en las zonas rurales y los barrios de chabolas, llamados villas miserias. Con sus propias manos daba paquetes con regalos para los niños en las multitudes. La gente se hipnotizaba por Evita, la adoraban. Entonces Eva cayó enferma de un cáncer incurable y comenzó a adelgazar, Marta. Sí, eso fue una situación terrible para ella y para el pueblo, ¿no? Sí, sin embargo, no se quejaba. Asistía a todos los actos políticos. Su marido la sostenía. Ella decía, soy demasiado pequeña para tanto dolor. Y bueno, Eva Marta murió el 26 de julio de 1952 a las 8:25 de la noche. ¿Qué edad tenía Marcela en ese momento? Tenía 33 años. Apenas expiró, su cuerpo fue entregado a un eminente patólogo español, el doctor Pedro Ara, contratado desde semanas antes para que la embalsamara. El doctor Ara trabajó en un cuerpo demacrado y reemplazó primero la sangre por alcohol y luego por glicerina, que mantiene el cuerpo intacto y otorga a la piel un aspecto casi transparente. Sí, sé que el proceso completo de embalsamiento duró casi un año y al doctor Ara ha recibido unos pesitos por eso, y desde el momento de su muerte ya se la empezó a denominar como Santa Evita. Así lo designaba la nación entera, los que lo lloraban. ¿No es cierto, Marce? Sí, así es. Luego se planifica la construcción de monumentos conmemorativos a lo largo y ancho del país, pero muchos de ellos quedaron en meros proyectos, porque en julio de 1955 los militares derrocaron a Perón. Sí, bueno, ahí empezamos con este delicado tema que fue cómo se comportaron con, sí, ¿qué con pasó los restos, con el cuerpo, verdad? con los restos de Evita, sí. Sí, el expresidente se exilió en España, desde donde exigió a sucesor en el poder, al general Eduardo Lonardi, sí, que le devolviera el cadáver de su esposa. Lonardi se negó y en cambio se dedicó a desacreditar al matrimonio de Perón. Sí, sé que empezó, digamos, a divulgar públicamente todos los bienes que se tenían, los coches, también por ahí develó algunos amoríos que tuvo Perón y sobre todo un amorío que tuvo con una niña, Nelly Rivas, de 16 años. Sí. Más allá de eso, creo que no lo han podido desprestigiar. No, sí, quisieron destruir su imagen, pero esto no le restó popularidad. Evita no había ocultado nunca a su pueblo el lujo del que estaba rodeada. De hecho, durante los meses que siguieron al derrocamiento de Perón, el culto a la memoria de Eva no dejó de crecer. El general Lonardi hizo acopio de toda su valentía y decidió destruir el cadáver de Eva, que aún permanecía en la sala 63 del edificio de la Confederación General del Trabajo en Buenos Aires. Sí, realmente fue una falta de respeto total, no solo a su marido, a Perón, sino al pueblo mismo. Sí, claro que sí. Pero antes de que pudiera poner en práctica su plan, Lonardi fue desplazado del poder por el general Pedro Aramburu en noviembre del 55. El nuevo jefe de Estado advirtió que dejar el cuerpo de Eva en un sitio tan accesible de la capital constituía un peligro. El cadáver amenazaba con convertirse en bandera de un futuro resurgimiento del peronismo, de manera que ordenó que el cuerpo fuera trasladado secretamente a otro sitio. Sí, más allá de eso, uno de los temores grandísimos era destruir ese cuerpo precisamente por lo que vos decís, y más allá de eso, como que era algo místico también para ellos, le temían a Evita. Sí, el cadáver de Eva desapareció en noviembre y permaneció oculto casi 16 años.
y la noche en que el cuerpo fue robado, el doctor Ara se encontraba en la sala 63, cumpliendo una de sus periódicas inspecciones del cadáver embalsamado. Oyó el sonido de las botas que resonaban mientras los soldados subían por la escalera principal. La puerta se abrió violentamente, Marta, Qué y el bárbaro. coronel Carlos Moricoin, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, irrumpió en la sala 63 escoltado por un pelotón. Qué terrible. He venido a llevarme el cadáver, dijo. Sin hacer caso de la protesta del doctor Ara, ordenó a sus hombres que sacaran el cuerpo de Eva de su féretro, cubierto de banderas, y que lo colocasen en un sencillo ataúd de madera y trasladaron al camión que aguardaba en la calle. ¿Y cuál fue la excusa que pusieron para hacer eso? Y lo único que le dijeron al doctor es que llevaban el cuerpo para darle un entierro decente. Qué El sinvergüenza. Sí, el camión arrancó y se perdió en la noche. La noticia acerca del robo del cadáver se difundió con rapidez y los peronistas organizaron manifestaciones, levantaron retratos de Eva, corearon consignas que reclamaban la devolución del cuerpo, y estas manifestaciones no se dieron solo en Buenos Aires, sino que en todo el país. En todo el país. Sí, el gobierno hizo circular rumores según los cuales era el propio Perón quien había organizado el robo del cuerpo. Pero cuanto más se esforzaban los líderes militares en reprimir a los peronistas, mayores eran las protestas. Las protestas Perdón. del pueblo. Sí. Bueno, y decime, después de toda esta situación macabra, ¿qué pasó? Y bueno, protestaron durante 16 años, un periodo en el que el paradero del cuerpo de Eva permaneció en el misterio para el pueblo y para Perón. Según tengo entendido, esta parte de la historia es como un enigma. Sí, la mayor parte de la historia del robo sigue siendo todavía un enigma. Lo que se sabe es que después de que el camión militar saliera del edificio, una noche de diciembre en el 55, Sí. el general Aramburu abandonó su intención de destruir el cuerpo, temeroso por la reacción popular, imagínate. Qué terrible. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué hicieron? Y el coronel Moricoin ordenó conducir el camión a un rincón tranquilo de un cuartel, donde permaneció el resto de la noche, mientras el jefe militar esperaba instrucciones. El coronel en realidad hubiese disfrutado destruyendo el cuerpo, si sus superiores se lo hubiesen ordenado. Pero Sí, él tenía sólidas razones para odiar a Juan y a Eva Perón. Tuvo algunas discusiones y Sí. sé que Perón lo había humillado, así que bueno, estaba con muchas ansias de poder destruir el cuerpo. sí, pero no obstante el cadáver de Eva fue colocado en un cajón de embalaje, sellado y trasladado a un depósito cerca del cuartel general del Servicio de Inteligencia del Ejército. Allí permaneció durante un mes y fue en enero del 56 que el cajón peregrinó por media docena de depósitos y oficinas oficiales de Buenos Aires. Terminó escondido en el elegante piso del ayudante de Moricoin, el mayor Antonio Arandia. Qué terrible. Decime, ¿y los seguidores de Perón, los peronistas, qué hicieron en ese momento? Sí, en esa época los agentes peronistas registraban palmo a palma la ciudad en busca del cadáver de Eva. Buscaban por todos lados, temiendo que alguna pista pudiera llevarlos hasta su casa. Arandia dormía con una pistola bajo la almohada. Una noche, poco antes de amanecer, se despertó asustado. Oyó con temor unos pasos que se acercaban a la puerta del lavado. Cuando la puerta se abrió, sacó rápidamente la pistola y disparó 2 veces contra la sombra que había aparecido en el portal. Su esposa, que estaba embarazada, que era quien estaba en el lavado, cayó muerta sobre la alfombra del dormitorio. Bueno, ese era uno de los temores que los perseguía. O sea, Evita realmente les tenía temor hasta después de muerta. Qué locura. ¿Y después qué pasó? Sí, entonces el cadáver de Eva fue trasladado al 4º piso del cuartel general del Servicio de Inteligencia y con un marco que decía equipos de radio. El cajón fue apilado junto con otros cajones de idéntico aspecto.
Varios meses después, fue destituido el coronel Moricoy y lo reemplazó el jefe del servicio secreto del presidente Aramburu, el coronel Cabanillas, quien se horrorizó al descubrir que el cuerpo todavía estaba escondido en el cuartel. Claro, obvio. ¿Y qué hizo? Y lo primero que hizo fue ordenar que lo sacaran de allí. Nadie sabe quién fue el encargado de los siguientes traslados, que marcaron el macabro itinerario. Se sabe que se fabricaron varios ataúdes idénticos y que fueron cargados con lastre junto con el cajón de embalaje que sostenía el cadáver. Algunos ataúdes fueron dispersados por diversos lugares de América del Sur y aún más lejos. Otros féretros fueron sepultados al mismo tiempo, pero el cajón que contenía el cuerpo de Eva fue embarcado rumbo a Bruselas. Luego fue trasladado en tren a Bonn. Allí, sin que el embajador argentino se enterara, el cajón fue almacenado en un sótano de la embajada, junto a unos viejos archivos, y en septiembre de 1956 el cadáver fue puesto en un ataúd y trasladado nuevamente, primero a Roma y luego a Milán. Durante la última etapa del viaje, el cuerpo fue acompañado por una hermana lega de la Sociedad de San Pablo, a quien se le indicó que el cadáver pertenecía a una viuda italiana, María Maggi de Magistri, que acababa de morir en Rosario, Argentina. Qué terrible. Y seguramente que no ha quedado con el nombre de Eva. ¿Qué nombre le han puesto? Bajo ese nombre, Eva fue enterrada en la parcela 86 del cementerio Musuco de Milán. Allí permaneció por espacio de 15 años, durante los cuales su paradero solo fue conocido por un puñado de personas. Durante esos años, las juntas militares que se sucedieron en el poder en Argentina tropezaron con diversas crisis económicas. Y al final, con respecto a esto, ¿qué decide la junta militar? Finalmente, Marta, el jefe de una de esas juntas, el teniente general Lanusse, decidió invitar a Juan Perón a que regresara a su patria. Antes de cursar su invitación, Lanusse organizó las cosas para que el cadáver de Eva fuera devuelto a su esposo. Y si pocos sabían el lugar donde se encontraba, ¿cómo fue? Y el 2 de septiembre de 1971, un hombre que decía llamarse Carlos Maggi presenció en el cementerio de Milán la exhumación del cadáver de su supuesta hermana. Luego lo hizo colocar en un coche fúnebre para realizar un viaje de 800 kilómetros hasta Madrid. En realidad, Carlos Maggi no era otro que Héctor Cabanillas, jefe del Servicio de Inteligencia Militar. Qué terrible. Y el coche fúnebre pasó de una noche de un garage de Francia y llegó a la casa de Perón en Madrid al día siguiente. Me imagino la reacción de Perón. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, allí estaba el general, que en ese momento tenía 74 años, acompañado por su nueva esposa Isabel, de 39 años, y por el doctor Ara. Decime, y contame un poquito más, ¿qué hizo Perón cuando tenía el ataúd enfrente Perón, suyo? Marta rompió a llorar al contemplar el rostro de su mujer, que había muerto tanto tiempo atrás. Vio sus rubios cabellos despeinados y esa cara tan bella y aparentemente plácida como la recordaba 2 décadas atrás. No está muerta, dijo, solo está durmiendo. Qué terrible. Decime, ¿y después Perón vuelve a Argentina? Sí, en 1972 el largo exilio de Perón llega a su fin. Se le permitió regresar a Argentina, pero prefirió dejar el cuerpo de Eva en Madrid. Un año más tarde fue nuevamente elegido jefe de Estado, con Isabel como vicepresidente. Su mandato fue breve. Murió el 1 de julio de 1974. Isabel se convierte en presidente y ordena que el cadáver de Eva fuera trasladado a su patria desde España. Me imagino la felicidad del pueblo en ese momento por esta decisión. ¿Qué pasa ahí? Sí, miles de argentinos se alinearon llorando a lo largo de la ruta que une el aeropuerto con la ciudad para arrojar flores sobre el coche fúnebre que transportaba a la amada Santa Evita. El cuerpo fue de nuevo expuesto en una capilla ardiente, esta vez al lado del féretro de Juan Perón, en el Palacio Presidencial de Olivos. Isabel organizó el culto a los 2 muertos, tratando de
de que revirtiera sobre ella el reflejo de la gloria de Evita. Isabel estuvo en el poder durante 2 años antes de ser derrocada por una nueva junta militar. Bueno, y me imagino que los nuevos amos del país trataron de borrar el nombre de Perón, ¿no es cierto?, del libro de la historia. El cuerpo de Perón había sido sepultado poco después de su velatorio, pero el de Eva fue a parar nuevamente a un depósito. Sí, los nuevos dirigentes de Argentina no conseguían ponerse de acuerdo sobre el sitio donde finalmente reposaría Eva. Solo en octubre de 1976, la Junta Militar decide que el cuerpo, todavía bello, de Eva fuera depositado en una tumba de 4,5 metros de profundidad, en un sector privado del cementerio de La Recoleta, en Buenos Aires. Se construyó una tumba fuerte como la cámara acorazada de un banco, a fin de disuadir a cualquiera que tratara de apoderarse del cadáver de Eva Perón. Bueno, Marcela, la verdad que muchísimas gracias.